Charlas sin Fronteras, el podcast con Alejandra Santos y Kevin Sierra. Un podcast de Ruta Serena, @ruta.serena y de todo un poco, @de todo _app. Porque es como, ¿por qué lo estás haciendo ahorita? O sea, ¿por qué tanto desahogo en ese momento si no lo hiciste antes? O sea, ¿por qué lo estás haciendo? Es como, siento yo, y eso se lo dije a mi mamá también, que es como una forma para mí el ser humano de ¿cómo decirlo? ¿Autoculparse? A mí me gustaba mucho hacer eso, como pedir perdón, sin importar que en este momento no pasó algo grave, pero como si por si en algún momento hubo algo que la embarré, no te gustó o en serio no dije las cosas de la mejor manera, X, Y, Z, te pido perdón, ¿sabes? Y siento que también eso le da calma a un todo. Bueno, muy buenos días, tardes, noches, ¿cómo estamos todos por aquí? ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo vas tú? ¿Qué ha pasado de ayer a hoy? ¿Qué nos cuentas el día de hoy? Bueno, es de ayer a hoy, pero esto lo estarán escuchando 8 días después. Estamos rompiendo un poco la Matrix con esa explicación. Sí. No, todo la verdad, todo bastante bien. Le estaba comentando a Alejandra, bueno, a los oyentes, que venía como de... Bueno, esas misas que a uno no le gusta ir. No soy muy fan de ello, la verdad. Como que te pones a replantear. Ayer le estaba hablando a alguien de eso, como replantear muchas cosas de la vida. Por ejemplo. No sé, y más porque es como de tu propiedad, o sea, de tu misma edad. Sí. Entonces como que en la misa como que te lo recuerdan a cada momento. Entonces claro, o sea, no... Como que cada quien lo choca de cierta manera. Obviamente, pues no, o sea, obviamente porque lo conocía a esa persona. Pero también como eso, como replantearte cosas de... No sé, lo que estoy haciendo, o sea, estoy gastando bien mi tiempo, estoy aprovechando realmente con las personas que quiero. Sí, como que viene un montón de pensamientos sobre el valor de la vida. Entonces es muy, cuanto menos muy, muy curioso, ¿no? Y aparte que no iba a decir solo que aparte que el ambiente obviamente siempre es como muy raro, es como tenso, es curioso, cuanto menos. Entonces tampoco no soy muy... O sea, voy, pero... No sé, es raro. Es raro. Creo que eso sería un buen tema para hablar. Porque siento que... No sé, no sabemos siempre cómo actuar en ese tipo de situaciones, ¿no? ¿No crees? Pues si quieres, vamos con ese tema. De paso lo decimos a los oyentes. Dejamos el de la IA para después. Sí. Entonces, ¿qué me estabas diciendo? Que ese tema es como delicado y más como de que a veces no sabemos cómo actuar. Sí, o sea... Es muy diferente que sea familiar tuyo o que sea parte. No sé, no sé, cada quien... No sé, como que tiene su historia, así mismo cada quien la vive. Yo tengo mi pensamiento, ¿no? De cómo deberían ser, pero pues es que cada quien lleva su duelo a su manera. Sino que tampoco me gusta ir a veces... ¿Qué? O sea, ¿de cómo tomar el duelo, a qué te refieres? Sí, en general esos días. Sí, como... O sea, como enterarte de la noticia, el tema del velorio y ya el tema de la misa y lo que vaya a pasar después. O sea, como que esos días son... Como que entiendes cómo es cada persona, dependiendo, o sea, así mismo como de su comportamiento. O sea, es curioso, sí. Se puede aprender mucho. Sí. Se puede aprender mucho si solo te quedas observando un momento, una situación. Para ti, ¿qué tipos de personas existen en un velorio? Es que me viene muy bien el tema. Sí, por eso estás reciente. Estás apenas para... No, sí, pero digamos, hoy fue pues tranquilo porque hoy pues no fue entierro. Sí, o sea, ahí fue como cremación, ¿qué le llaman? Entonces pues realmente pues ya se lo llevaron de la iglesia hasta, creo que yo no sé, hay como un lugar especial para eso, porque eso ya no se puede hacer en cualquier lugar.
Entonces como que todos lo están llevando la mayoría para allá. Pues los que escojan como esa opción. Ok. Entonces, digamos que en estas situaciones la verdad fue muy tranquilo. O sea, hoy como estuve, la verdad la misa fue... A mí me gusta, ¿sí? Cuando es tranquilo, cuando es esto. Me choca un poco e incluso me puede llegar a molestar cuando se arma todo un drama. Sí, no, y no quiero sonar un poco como corazón de piedra, pero sí que el tema de los gritos, eh, no sé, ya cuando es un entierro, el sujetarse al ataúd, de no dejarlo, entonces que se arma como todo un esto, entonces eso sí me llega a chocar un poco. A ver, o sea, no te voy a decir. Entonces, es raro, porque yo sé que cada quien tiene su forma, pero eso algún día lo hablamos con mi mamá, de que, pues curiosamente hace 5 años, bueno, hoy cumple mi abuelo, en caso de que si estuviera vivo, cumplía 83 años. Pero curiosamente hace 5, pues, en 2019, pues eso fue a mediados de octubre, ya como tal en el funeral. La verdad todo fue como muy tranquilo y se sorprendían con mi mamá, porque mi mamá es una persona que tú la ves en esas situaciones intacta. O sea, si derrama una lágrima, lo hace por dentro o lo hace, no sé, en la casa, pero con ella, no es de... Expresarlo a los demás. Exactamente, exactamente. Y hablamos con eso, yo también soy muy de esa forma. O sea, yo no sé, tal vez como mi forma de verlo, ¿sí? De que prefiero llevar mi dolor para mí, porque también yo sé cómo es uno de colombiano. Entonces, la gente que va, que ni siquiera todos conocen a la persona que está ahí. Entonces que la criticadera, ¿no? Entonces si estás llorando mucho, entonces, o más bien, si no estás llorando, señas de que como que no lo has querido mucho, o si no derramas al querido. O sea, yo sé por qué tenemos la concepción, esto lo hablo en general como colombianos, de pensar que el que menos llora es el que menos le duele. Y yo creo que eso es un gran error, pero garrafal, que cometemos. Lo que pasa es que tenemos, eso algún día creo que también, no sé si alguna vez mencionamos, o sea, ya mencionamos a Yokoi Kenji, pero él tiene otra conferencia de temperamento versus carácter, donde una cosa es tener un gran carácter y un gran temperamento. Digamos para esos casos donde, o sea, una persona que siento que no llora, que no significa que no le esté doliendo, pero que no lo puede llevar tranquilamente, para mí es una persona que tiene gran carácter. Pero alguien que, no sé, que ya es demasiado, porque pues llorar, derramarte una lágrima normal, pero que ya haga como todo el show, para mí sí es alguien que tiene un temperamento muy volátil. Entonces sí, no sé, yo soy más de la estirpe de que este tipo de situaciones deberían tomárselo más con gran carácter. Porque no sé, es como que cuando Dale. pasa ese tipo de shows que yo he visto, no me gusta, me siento raro, porque es como, porque lo estás haciendo ahorita, o sea, porque tanto desahogo en ese momento si no lo hiciste antes, o sea, ¿por qué lo estás haciendo? Es como, siento yo, y eso se le dije a mi mamá también, que es como una forma para mí el ser humano de ¿cómo decirlo? Autoculparse. Como que entre más lloro, más grito, más esto, más parezco que me está doliendo y así mismo me siento menos culpable, si es que tengo alguna culpa por la persona que se fue, no sé. Me hace pensar en eso, pero no sé, es como mi opinión respecto a ese tema. Sí, digamos que ahí te iba a preguntar que si puedes desarrollar un poquito como el tema de la diferencia de temperamento y carácter. Digamos, en este caso es más complicado, pero lo voy a poner en otro, ¿vale? Para hacerlo más... Sí, sí. ¿Cómo era la cuestión? O sea, yo sé que el tema del temperamento habla más de tu capacidad de ser volátil. Sí, o sea, digamos... Ya creo que la historia de Yokoi Kenji, creo que venía con un profesor. Sí, con un profesor o con una persona, como que le hacían de todo y él no respondía. ¿Sí? Y él decía, en cambio había otra persona que sí era muy, o sea, hablaba fuerte, o sea, como que era como dos tipos de personas, como que hablaba fuerte, entonces la gente pensaba, el que habla fuerte,
el que habla por encima del tono, el que, sí, como los ademanes con los gestos o eso, es una persona que tiene carácter. En cambio el otro, el que es más tranquilo, el que es esto, el que independientemente se mantiene tranquilo independiente de circunstancias, no tiene gran carácter. Y él decía no, al revés, o sea, el que se mantiene firme con la mayor tranquilidad del mundo frente a cualquier situación. Creo que se le llaman como, creo que a día de hoy se llama como estoicismo, si no estoy mal, tiene un nombre todo raro. Son personas de gran carácter. O sea, el gran carácter no va relacionado a la forma en como que tú te expresas, entre más gritas, más esto, más furia, más no. Antes no, a esas personas lo que tienen es un alto temperamento. Entonces aquí había que tener cuidado, pues al momento de uno pensar que alguien que de pronto que tiene... Porque puedes tener voz autoritaria, yo no digo que no. O sea, una voz, no sé, grave y así, para hablar con alguien sobre un tema, y es normal. Pero otra cosa es irte a los gritos y eso. Esa persona no tiene carácter, simplemente es alguien muy temperamental. Pero pues, prefiere ser más bien alguien que tenga carácter. No sé. Creo que, o sea, mientras que lo hablas, yo lo tomo, es como entonces temperamento, como si fuera de temperatura, de que te calientas y te fácilmente te expresas o te emocionas. Sí, exactamente. Y carácter es como dependiendo de cómo actúas, de cómo te comportas en una situación. Sí, es como la capacidad de mantener tu compostura frente a cualquier situación. Sí, tu compostura, ajá. Sí, el comportamiento ahí, ok. Yo siento que eso pues va aplicado mucho a esta situación que estamos hablando, de estas situaciones, de los velorios, entierros y demás. Yo siento que alguien que tiene gran carácter es alguien que mantiene su compostura. Vuelvo a decir, no es como que no suelte una lagrimita. Yo he visto personas que son fuertes y aún así sueltan una lágrima y está bien, o sea, conmigo. Lo que me choca son las personas que van más allá, sí. Que ya siento que ya parece más como un show teatral que realmente, o sea, yo no digo que no estén sintiendo dolor, pero siento que hay una parte de ahí que no es real, simplemente es solo como necesidad de hacerse sentir, no sé cómo explicarlo. ¿Cómo llamar la atención? Sí, no quería decirlo de esa forma, pero sí, supongo que sí. Entonces, la verdad, eso me hace sentir incómodo, la verdad. Cuando pasa eso me hace sentir como muy raro, como quisiera salir de ahí y no estar viendo esa situación. Ok. Interesante. Porque pues eso igual cada quien como que lo que hablamos de expresa a su manera, entiendo como en cierto punto tal vez digamos, solamente yo presencié una vez algo así, o tal vez de chiquita, tal vez una otra vez, pero no lo tengo tan presente como esta que les voy a contar, porque pues era una niña y pues me impactó como ver a los niños tener que presenciar ese tipo de situaciones. Y pues la niña estaba como en su adolescencia, comenzando adolescencia, por decirlo así, más o menos en esa etapa, como que sí es consciente como de la muerte, o sea, más o menos a esa edad ya eres consciente y tienes un concepto de la muerte. Sí. Cuando estás más chiquito no tanto. Tienes cambios y siento que es también por ese lado fuerte esa situación, pero no tienes como esa conciencia absoluta de las emociones, ¿sí? Como de que, y del comportamiento que tienes que tener en ciertas situaciones, ¿no? Entonces, de ahí como que es muy genuino la reacción se me hace a mí de cierta parte en cómo intentar expresar el dolor y de esa misma manera de como que tal vez sea un poco lo que dices, como tal vez llama la atención, pero es como de alguna forma, o sea, lo interpreto en esta situación así, de que busca también como ser acogida, ¿sí? Porque es un dolor fuerte en el que busca, sí, alguien que la proteja, alguien que esté ahí, alguien que la acompañe en ese momento tan difícil y que no puede creer que eso está pasando. Sí, porque a veces pasa eso, como de que no te crees que en serio está sucediendo eso, o como fue, pucha, ahora sí,
creo que el momento más difícil ahí, como en ese proceso, es de que ya eh, se llena el ataúd o lo entierren o bueno, cada quien como dependiendo del proceso que le hagan al cuerpo. Pero sí es como ya, o sea, en serio ya no lo vas a volver a ver nunca, ya, ya. O sea, en serio esto ya es como cerrar el momento, la etapa se me hace a mí. Entonces, sí, lo veo así. En cada conversación cruzamos ideas, acortamos distancias y derribamos fronteras invisibles, porque en este espacio cada historia nos conecta. Seguimos con más, en Charlas sin Fronteras. Sí, o sea, es que no sé, yo, como digo, no le veo, es más un tema de incomodidad, tal vez por lo también, yo creo que cada familia tiene lo suyo, y mi familia siempre ha sido muy tranquila respecto a eso, mi mamá, mis tías, ¿sí? Entonces como que he crecido siempre en ese ambiente Okay. de, Y ver como diferente o como ya muy exagerado, tal vez. Como que él como que te cuestiona, ¿sí? sí, o sea, pues digo, ya tengo en mi concepción como yo vengo tratando ese tema que cuando paso a otra situación donde veo algo totalmente distinto sí, como que me choco y no sé, no me conmigo, no me termina, no me gusta, la verdad, no me gusta. No puedo decir, porque una cosa es que yo lo puedo entender, pero hasta ahí, o sea, pero no me agrada, no sé. Siento que lo vuelvo a decir, o sea, siento que es como, no sé, es una cuestión de como demostrar algo para con esa persona que ya no está. Okay. Sí, o sea, como que en serio sí me importaste o eso, pero vuelvo a decir lo mismo. No el que más grita, no el que más esto, no el que se tira sobre el ataúd, es el que más Lo que me- siente. Ujú. Entonces sí me cuestiono un poco pues esa situación en cuanto a cómo se llevan el tema de los velorios y eso. Además Colombia es un país muy curioso. Por ejemplo, hay una cantina aquí en Madrid, hablando de datos, chocodatos, o sea, está el cementerio de Madrid, que es bastante grande, es bonito, la verdad, tranquilito. Y hay a una cuadra, exactamente una cuadra, que da un tomadero. O sea, un poco las ironías de la vida, porque eso es algo muy colombiano. Hay gente que sale Sí, y tomarnos algún guareo por la persona que ya no está. Y si no estoy, ay, tiene un nombre muy solo chistoso ese así. local, el último algo, creo que se llama. Y siempre ha Ok. estado, o sea, desde los años que yo conozco, ese local siempre ha estado. Y es muy, no sé, son esas cosas colombianas que yo digo, no sé, son muy graciosas. Estás aquí. Como también el tema de la criticadera, o sea, la crítica, yo no sé por qué hay gente que va a los entierros a criticar, que cómo se vistió el otro, Muerte. que si lloró, que si no sé qué, hablar de otras cosas que no vienen al caso. Entonces, no sé, siempre me ha parecido que Colombia es un país muy, o sea, tiene sus cosas chistosas, otras no tanto, pero es Colombia, es Colombia. El país del realismo mágico. Pero sí, son como esas maneras Algo mágico. son como esas maneras de llevar ese tipo de situaciones. Digamos que ese era un tema, digamos que extra, que quería como tratar un poquito. Pero siento como que el tema central de toda esta cuestión y de lo que pasó hoy fue como lo que tú me has preguntado al principio, de que fue como lo que más me chocó, pero ya a nivel personal, de trastocarme. Y sí, eso es lo que te decía, el mío fue el tema de que, digamos, en la misa se mencionó mucho el tema de 24 años, que era la edad que tiene el muchacho, que es mi misma edad. Entonces, tú dices como, uy, o Carajo. sea, claro, o sea, en cualquier momento, o sea, en este momento yo estoy hablando contigo y no sé si en medio de esta charla me puede dar algo, no lo sé, o sea, y no le digo a malo, pero son cosas que pasan. Pero lo que tú dices, no, nadie está preparado. Ni uno está preparado que para que le pase, ni los familiares cercanos a uno están preparados para que a uno le suceda. ¿Sí? Y por más que a la gente diga, y eso yo he aprendido, no, que debes tomarlo de esta forma, no, o sea,
sea, pues entiendo que están tratando de hacerlo como de la mejor manera, ¿no? Como de llevarte por un buen camino, el tema de aceptar que las cosas terminan. Pero yo siempre he dicho que por más que, o sea, tú puedes tener el mayor aprendizaje del mundo y aún así en esos momentos no saber qué hacer. No sé, son cosas que me parecen cuanto menos, no sé, como curiosas y lo que te dije, sí, me replantea cosas de, por ejemplo, el tema del valor de la vida. O sea, realmente lo que estoy haciendo en este momento está bien, puedo hacer mucho más, puedo aprovechar mejor el momento, porque me hace sentir que, digamos, cuando personas así tan cercanas de edad se van, como que me pongo una carga encima de que digo, no sé, si él estuvo haciendo tantas cosas, yo también debería estar haciendo lo mismo para que mi vida tenga como el mismo valor o, ¿sí? No sienta que la estoy desperdiciando, ese es el tema. Que sientas que la estás aprovechando como dentro de lo posible con lo que hay y lo mejor, y no es como haciéndolo, o sea, vivir como porque sí, como que ahí existiendo. Sí, ese es el gran temor cuando me pasa ese tipo de situaciones, de que simplemente está existiendo y no de que realmente esté viviendo. Entonces, no sé, como que me llega ese pensamiento, es como, te pones como a, sí, como que tu vida va pasando un poquito mientras la misa y se va pasando un poquito y es como, no sé, es rara la sensación. No, pues claro, o sea, qué impresión, o sea, yo pensándolo, pues es una impresión muy grande y más que creo que retoca mucho cuando son personas cercanas y así como tú dices, la misma edad, estuviste con él, cercanos, o sea, siento que ahí sí pega mucho más como, hijo de pucha, o sea, no sé, se me hace a mí, porque es muy diferente como, no sé, en las noticias que salió, ¿sí? Entonces como Sí, fue pucha, o sea, pues sí, fuerte, pero pues no te toca igual, no lo sientes igual, no trasciende en ti igual, que dices, rayos, o sea, esta persona tan joven era mi amigo, estaba ahí, y se fue y es como rayos, o sea, y se fue y tal vez tenía muchos proyectos, muchas cosas que quería hacer y es como también decir, ¿y yo qué? No, entonces esas situaciones como que tal vez yo digo que te despiertan un poco, como que te mueven un poco como para decir, bueno, ¿cómo vamos? Cuéntamelo tú. ¿Qué tal vas? Vamos a chequear. O, uy, esto está pasando, sí pasa, ¿no? Pues, sí, pero yo creo que uno tiene que tener cuidado y no cargarse de más por algo que es diferente a lo natural. tuyo. Ok. O sea, yo estaba pensando exactamente eso que pensaste, o sea, que estabas diciendo, o sea, fue lo que pensé en su momento. Ujú. Sí, como reevaluarme, como lo que estoy haciendo, si sí, si no. Pero al mismo tiempo digo, pero ojo, porque, o sea, de pronto lo que sí estoy haciendo está bien, puedo dar un Ujú. poquito más, yo estoy seguro, pero tampoco puedo sobrecargarme por esa idea de vivir mi vida y de pronto vivir la de los demás, de los que ya se Eso. fueron. Entonces, no cargarme con eso, yo creo que uno tiene que ser como muy, no sé, muy cuidadoso respecto a ese asunto, la verdad. O sea, uno decide, o sea, aceptar, simplemente yo creo que al final es un día como para aceptar que bueno, las personas se van. Más que reevaluar en sí la vida de uno, es como decir, ok, o sea, digamos, qué le gustaba hacer a él, qué tanto hizo. Y más que compararte contigo es realmente preguntarte si lo que estás haciendo en este momento está valiendo la pena para ti, no para nadie más, sino para ti, para tu vida. ¿Crees que te llevará a algo? ¿O crees que en este momento está significando algo realmente? Yo creo que es más esa pregunta que, porque si uno empieza a comparar, pues, uy, no sé. Depende también del tipo de persona que sea, pero no sé, digo que hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, y no darle como tanta pensadera, porque ya ahí te quedas y si ya mucho tiempo es como, uy, ya se pone un poquito grave o digamos cuando comentaste eso y puede pasar, o sea, es muy
válido que puedas decir, no, esto no me está gustando, lo que está pasando conmigo no es lo que tal vez yo pensaba de mí o me gustaría. Y es como también tener cuidado como en caer en eso de que, listo, aceptarlo, pero es como si me hace a mí que uno puede quedar ahí como en una tristeza al ver que no es lo que estábamos pensando, soñando desde antes. También tener presente que somos personas diferentes a los sueños que teníamos cuando niños, ¿no? Entonces, eso puede también cambiar. O las situaciones son diferentes a las que estamos pasando ahorita, a las que teníamos antes, o las que pensamos que podíamos tener y pues son completamente diferentes. Y es como realmente ver dentro de lo posible, porque no vamos a alcanzar a ver como una totalidad de la situación, pero dentro de lo que está a nuestro alcance, como que también ser conscientes, como, ok, si no me gusta, también darme cuenta qué es lo que está pasando, qué puedo hacer con lo que tengo, y pues ser como muy resiliente con uno, ¿no? Y ir dando esos nuevos pasos a eso que queremos, o si te toca por el momento, por tu situación económica, por tu situación X o Y, Z, pues bueno, es como ver alternativas. Mientras que hago esto, que puedo ir dando pequeños momentos que me puedan como ir acercando a eso que yo quiero. Sí, puede ser pequeños pasos, pero que pues ya es muy diferente a que tú no hayas hecho nada, a que ya al menos pues intentes como trabajar en eso. Así sea un poco, alimenta también esa plantica. Sí, total. Y yo creo que también, o sea, hay un punto de que hay que tener cuidado de pronto pensar. Por lo mismo, si uno ya conoce ya mucho a la persona y de pronto uno empieza a comparar vidas, es decir, a veces se piensa, ¿no? Como si esa persona hace muchas cosas y uno de pronto no hace tantas en comparación, de pronto uno pueda pensar, uy, ¿por qué se lo llevó a él antes que a mí? ¿Sí? O sea, y puede, no sé, siento que puede pasar ese tipo de pensamiento y es como, uy, o sea, frénale tres ese tipo de pensamiento porque pues lo mismo, cada quien lleva su afán, cada quien lleva su modo de, no sé, de llevar las cosas, cada quien escoge un camino. No porque tal persona haga 9000 cosas y tú hagas una cosa significa que lo de él es más importante o menos, o sea, sí. Pero no sé, siento que a veces uno como persona tiende a comparar mucho, ¿no? Entonces, también como invitación o sea, sí, ya, o sea, aceptar lo que pasa. Está bien pensar en la vida de uno, no está de más. Creo que también ese tipo de situaciones lo invitan a uno, por más que uno no quiera. Pero eso, o sea, como a modo de reflexión, más no de comparación. Entonces, no sé, yo lo veo de esa forma. En cada conversación cruzamos ideas, acortamos distancias y derribamos fronteras invisibles, porque en este espacio cada historia nos conecta. Seguimos con más, en Charlas Sin Fronteras. Yo te quería preguntar también, para entrar como en otro campo de todos estos temas, ¿cómo es tu relación con el concepto de la muerte? ¿Cómo la ves? Ok. Como en mi concepto de la muerte, no lo sé, Rica. Digamos que se me hace a mí que yo no estoy del todo consciente, se me hace a mí, en que, o sea, sí se escucha, es como de que es muy diferente cuando te lo dicen a que cuando ya realmente lo sientes dices como carajo, o sea, literal, en serio me puede pasar cualquier cosa, no soy exento a, pero creo que también es por la cuestión de que a veces yo siento como si me tengo que ir me voy, o sea, sí, no, tal vez no le veo tanta, o sea, ¿cómo lo digo? O sea, sí, yo siento que cuando es el momento de cada quien pues llegará. Es muy diferente cuando ya es anunciada, se me hace a mí, y es como que puede ser más fuerte dependiendo de cada quien cómo lo tome también. Que puede ser que unos sean como, sepan cómo actuar
o tomarse la situación y es como con toda la felicidad del mundo y antes aprovechan para hacer todo lo que habían querido en su vida, o fácilmente quedarse en la casa con su familia y ya, o esa persona sola, así. Eh, pero como de que, no sé, o sea, siento que no soy del todo consciente, pues pueda que yo diga sí, me voy, pero sí es como, no sé, es como, carajo. Em, de que sí, la muerte está en cualquier momento y digamos que una de las situaciones como que más me pegó hace, digamos que relativamente poco, pasó como el año pasado a finales, eh, fue una persona que yo nunca pensé que pues iba a fallecer. Creo que uno nunca piensa que alguien va a fallecer, ¿no? Hasta que pues uno dice, no, es que estaba muy enfermo, ¿sí? No, yo Cosas creo, de o sea, ese tipo. yo creo que uno sabe, pero uno lo oculta con la normalidad del día a día. O sea, yo creo que todos en el fondo somos O sea, entonces, conscientes. pues, o sea, tú fácilmente puedes decir, sí, todos nos vamos a morir, ¿sí? Pero una Eso, o sea, cuestión, yo creo que tienes mayor probabilidad, o sea, tú le des mayor probabilidad a las personas que tienen mayor edad o ok, tienen ya sé cierto por qué tipo de punto es. enfermedades, Sí, total. pero nunca a una persona que, por ejemplo, eh, era papá, tenía 3 hijos, Holy shit. trabajaba juiciosamente, no es que estuviera enfermo, yo entiendo así mal que tú digas mal, realmente se me hacía joven, tenía como 30 y algo. Ujú. Entonces, cuando me entero, porque pues fue un vecino, fue como, uff, me pegó muy fuerte porque fue como, fue ese concepto más de, en serio que la muerte no tiene como una elección, como, es que las personas que son de cierta manera son las que se van, ¿sí? Que tienen o no tienen, no importa. O sea, la muerte te lleva, sin importar que tengas 3 hijos, sin importar que tengas responsabilidades, sin importar que tengas una familia, un trabajo, tienes que pagar deudas, o porque seas rico, porque seas pobre, o porque sí. Entonces, me pegó muy duro, fue por la situación de los niños. Como fue pucha, o sea, era el papá que respondía por todos y ya no está. Entonces es como, carajo, o sea, no, o sea, me dio muy duro, me dio un impacto muy grande al respecto y fue como, Dios mío, o sea, no lo puedo creer, no sé, me preocupa, o sea, lo pensaba siempre como los niños, y ahora qué van a hacer los niños, cómo van a sostenerlos, qué piensan, qué sienten, porque están muy chiquitos. Entonces, y pues son 3. Hmm. No sé, entonces ahí me quedo como esa vaina y como carajo. No crees que la pandemia ayudó un poco a normalizarlo un poco más? A tomarlo de mejor manera, un poco más sencillo. O a Uy, darte sí, cuenta que está más ahí, presente, de lo que uno normalmente lo tiende a pienso. ocultarlo. Mm, lo mismo que te digo, sin importar que, sí, digamos lo que tú dices, yo siento que no soy del todo consciente de que pueda pasar eso, por ejemplo. Sí, pero para algunos pueda que sí, por la misma situación de la pandemia y que les tocó, digamos, yo escuché diferentes historias como, no, se fueron todos los hombres de la familia, o no, se fue toda la familia y solo quedó una persona, o se fue toda la familia y es como, carajo, o sea, no sé cómo hicieron para sostenerse ante tanta pérdida de tanta gente y ahí sí yo creo que para ese tipo de casos fue más consciente tal vez, más fuerte, más todo, eh, que pues lo mismo, muy diferente a una persona que de noticias y como que no, en Asia mucha gente en el piso muerta, ya hay tantos muertos que ya ni se sabe qué hacer con ellos. O sea, está lejano a nosotros y no lo vamos no nos va a pegar igual que cuando comenzó a pasar acá. Y pensábamos que eso, bueno, sí, por allá. Hmm. Pero cuando, Sí. ya como que en 2 semanas nos va a tocar cerrar todo. Mentiras, una semana. Mentiras, 3 días. Mañana. Y fue como, carajo.
esto está pasando. Y como no, eso van a ser unos días, va a ser unas semanas, meses, fue como, wow. Nadie pensó esto para nada, sin importar que ya hace muchos años también había pasado una pandemia, pero creo que nunca vamos a ser como conscientes del todo de ciertas cosas que pasan en la vida. Y digamos ahí también que tú tocaste en una parte de que no estamos como preparados para la muerte. Y precisamente yo escuché un podcast, no me acuerdo si me lo terminé todo porque ahorita no me acuerdo muy bien de todo lo que se habló, pero entonces sí decían como en resumidas cuentas de cómo nosotros nos preparamos para una boda, que para unos 15, que para un cumpleaños, que miramos los arreglos, que miramos el lugar, que miramos todo esto. Puede ser que nos preparamos para muchos diferentes tipos de eventos de nuestra vida, pero a la muerte no. Entonces decía como que a veces también tenemos que darle un espacio a ese tipo de temas que también son importantes, son parte de la vida y no es como de que para algunos les pasa y para otros no, no. Eso nos pasa a todos y nos va a pasar a todos. Entonces, pues da como la invitación de pues también darnos el tiempo para tocar ese tipo de temas, de ver y escuchar tal vez a los demás que han pasado por esto, cómo lo han tratado, cómo han actuado, cómo lo vas a tratar tú, porque cada quien lo toma de una forma diferente, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante como que lo haya planteado así también. Sí, y no sé por qué me vino a la mente una conversación también con mi mamá sobre el tema de que ella me decía que los padres o eso son muy egoístas respecto a ese tema. Y yo entré en mí como, ¿por qué? Ella me decía, porque los padres esperan que ellos se vayan primero que los hijos. Es decir, que los hijos tengan que vivir la situación de ver la partida de sus padres. Porque me decía, pues el que se fue, se fue. O sea, ya no puede ser, pero los que quedan ahí, ¿qué? Entonces, no sé, me hizo pensar en eso. Y yo digo, pues no sé si sea egoísta, pero cuanto menos, incluso querer que la siguiente generación no se vaya antes, a veces es un poquito, o sea, de pronto uno lo ve bonito, pero al mismo tiempo uno no ve la otra cara de la moneda, o sea, estás deseando que ellos quieran ver tu partida, para tú no ver la de ellos. Entonces, no sé, como ese tipo de pensamientos que también se vienen a raíz de, de todo ese tema, y también como otras curiosidades, como el tema de la pregunta clásica, ¿no? Del por qué a mí, por qué a mi familia, por qué la muerte nos visita o eso. Lo que uno no se da cuenta es que eso pasa, Dale, perdón. que eso pasa en cualquier momento, lugar, diferentes razas, sexo, clase social. Eso yo creo que y espero que un poco la pandemia nos haya ayudado a entender eso, ¿sí? O sea, ni el más rico se salvó de la situación. Ya podíamos hablar luego de que sí, maquinaria, hospital, toda esa cuestión, sí, ese es otro tema muy diferente, pero estoy hablando estrictamente de que, hablando de justicia, de ser justos en la vida, curiosamente, y eso es algo que me gustaba mucho, por ejemplo, de este cuento de los hermanos Grimm, ay, el ahijado, creo que es el ahijado de la muerte, si no estoy mal. Es que es un cuento muy bonito, es mi favorito de los hermanos Grimm, donde, y aquí hago un pequeño paréntesis como para contar un poco ese tema de la justicia, donde un señor tiene muchos hijos y no tiene que darles que comer, y supuestamente él busca a alguien que como que sea el padrino de su nuevo hijo. Creo que se le aparece uno de los ángeles, o sea, un ángel como de Dios, y él le dice como que no. O sea, que no porque como que usted no es justo, le decía al ángel. Y el ángel como que ofreciéndole lo mejor, lo más bonito. Y lo dejaba pasar el padre y le decía, no, o sea, no, usted no, porque usted no ha traído como esa bendición para nuestra familia, sino nosotros no estaríamos así. Luego ya se le aparece, creo que es el diablo, y le dice lo mismo, no, porque pues usted es malo, o sea, usted no. Luego aparece la muerte, y él se queda, el primer momento es como la muerte, no, o sea, obviamente no. Pues luego se queda pensando y dice, no, pero tú eres justo.
Tú te llevas a ricos y pobres o a cualquiera y sí, eres como indiferente ¿a la qué? A la situación. Entonces yo te creo que también uno debe, pues aprender, no sé si aprender, pero interiorizar al menos un poco, que no es tanto porque a mí, sino que simplemente así como a ti te pasa en ese mismo instante en otro lado del mundo, a otra persona le está pasando. Sino que claro, nos ensimismamos tanto en nuestra burbuja, en nuestra familia, en nuestros amigos cercanos y eso, que pensamos que en ese momento solo somos nosotros en el mundo a quien le está pasando algo de ese tipo. Y no, posiblemente haya uno, dos, tres, cientos, miles que estén pasando exactamente lo mismo. Entonces, no sé, es de esas Es cosas curioso. es curiosas de la vida. Y yo te Uy. diría que ya como para ir cerrando este capítulo introspectivo, tal vez de los más que hemos tenido, acerca de por qué crees que a la gente le teme a la muerte. ¿Qué es lo que le da miedo a la gente? Uy, qué pregunta. ¿Qué creo porque la gente le tiene miedo a la muerte? Se me hace que primero el dolor que tú puedes llegar a pasar al momento de irte. Creo que la mayoría comienza a pensar como, a mí me encantaría morir de esta Pues diría y mi no mamá, sea de tan un dolorosa. pepazo y ya. Y- Imagínate, o sea, ya, y fin, que no sea ahí quedándote con el dolor como con demasiado tiempo, no sufrir tanto. Creo que esa es como la que más he escuchado, ya después como en irte, o sea, como haberte ido sin haber hecho las mil y un cosas que tenías planteadas, no haber vivido como de la mejor manera posible, como con esa sensación de arrepentimiento de mí hacia mí, de lo Uf, que me hubiera encantado haber hecho, pero nunca fue. y es Se que me hace. yo creo que esa es la meta de la vida, ¿no? Siento yo. Sí, pues la idea es no cargarnos tanto de maletas, O no sea, cargarnos uno debe ser tanto de... consciente que todo lo que uno se promete no lo va a cumplir. Yo creo que uno Ujú, entra a entender eso. Incluso ujú, por si tienes un montón de dinero, eso, hay cosas que no. Por ejemplo, yo en mi lista, yo sé que no voy a ir a un concierto de Avicii. ¿quién Va. dice que no? No, porque pues él ya no está con nosotros, o sea, ese es mi punto. Ah, ya, ok, perdóname. Sí, Pero tienes ese toda la tipo de razón. cosas, porque se salen de mis manos, de mi Sí, sí. control. Ujú. Entonces, volvemos mucho a ese tema que siempre es como muy recurrente de nosotros. ¿O qué De, tal en un sueño? Ah, sería genial. No, yo, ¿sabes? buscándole la Yo fuera forma. chiste, me dije, o sea, me dije hace mucho tiempo como, si en serio tuviera algún día el dinero, o sea, suficiente, yo montaría mi propio, o sea, pagaría lo que fuera, porque alguien montara un show como homenaje. O Ok, sea, que se tocaran todas las así canciones como de conmigo. él, así en sí, lo que sea, pero que tocara todas las canciones así en una noche, o sea, que fuera brutal, ¿sí? Que me hicieran Ok, como revivir ese momento. Pero sí, o sea, mi punto es con eso de lo que tú dices de los arrepentimientos. Yo creo que un poco la vida es uno llegar a un momento de decir, hice lo mejor, porque no es, hice todo, o sea, es que yo sinceramente no creo que alguien en la vida pueda decir, yo hice todo lo que quise, porque yo sé que hay ujú, cosas que uno, por mínimas que sea, uno no hace, no hizo, por alguna razón que sea. Tal vez lo que yo diría es, hice lo mejor que pude con lo que tenía en cada instante de mi vida. Y estoy contento con ello. Se pudo haber ido cosas, pero no son lo suficientemente como relevantes para opacar todo lo que ha sido las ganancias de mi vida. No sé, ya mm. me gusta verlo como de esa forma. Siento que es como el fin de todos, salvo pues que cada quien lo ve a su modo. Dígame, yo comparto mucho de lo que dicen, de escuchar a muchas personas que dicen como intentar, mm, como dentro de eso que llegamos a este mundo, en lo posible, como mejorar eso, ¿sí? Como
ir más allá dentro de lo que me dieron cuando yo llegué a este mundo. No sé si me hice entender. Y también como se me hace a mí de tener como la posibilidad de como estar en paz, ¿sí? Como estar tranquilo. Como que... es que se me fue la palabra que yo iba a decir. Pero sí, como les dije, sin maleta, sin tanta carga dentro de todo lo que puede llegar a pasar en la vida, ¿no? Como poder irme sin tantas cargas y que no hice o no hice, o porque yo hice o no, o porque pasó y nunca lo hablé. Sí, tanto rencor que puede llegar a pasar también en nosotros y poder como tener la libertad de sentirnos como tranquilos y como haber soltado varias cosas en nuestra vida. En cada conversación cruzamos ideas, acortamos distancias y derribamos fronteras invisibles, porque en este espacio cada historia nos conecta. Seguimos con más, en Charlas Sin Fronteras. Te tengo una pregunta. Uh-huh. ¿Tú te disculparías con las personas? O sea, imaginemos en ese instante. ¿Tú te disculparías con las personas que crees que en su momento, o sea, ya viéndolo con los ojos de que estás en ese momento, que de pronto creas que en ese momento fuiste dura o algo en la vida? ¿Te disculparías con ellas? Tan solo te diré esto: si cuando yo no me he llegado a sentir mal, y siendo así, de chiquita yo pedía perdón a todo el mundo, sin importar que hayan hecho, ¿no?, algo a mí. Okay. Entonces yo creo que muy válidamente se me hace para mí fácil como pedir perdón, sin importar que tú hayas hecho algo mal o no, porque puede pasar que cada quien tengamos nuestros rencores o cosas que no nos gustaron del otro, y a mí me gustaba mucho hacer eso, como pedir perdón, sin importar que en este momento no pasó algo grave, pero como si en algún momento hubo algo que la embarré, no te gustó, o en serio no dije las cosas de la mejor manera, X, Y, Z, te pido perdón, ¿sabes? Okay. Y siento que también eso le da calma a un todo. Es que lo preguntaba porque me acordé que hace como 5 años con lo de mi abuelo, había como que una sobrina de él le estaba diciendo como, ya mi abuelito ya estaba como en las últimas, y ella le está diciendo como, abuelito, hay que perdonar, hay que, sí, como disculparse por todo lo que ha pasado, así, pues esto. Y la hermana de mi abuelo le dijo, mi mamá lo cuenta porque dijo que ese momento fue muy gracioso. O sea, que pues, que pasaba de ser un momento como lindo, como que en serio se fue como con un toque de gracia, porque la hermana le dijo como, ¿cuál disculparse? Uno se va a la vida con lo que hizo, uno se muere en su ley. Y yo dije, uy, o sea, yo dije, o sea, yo lo veo muy respetable. O sea, porque es otra forma de verlo, que es como lo que hiciste, o sea, te lo bancas con lo bien o mal que haya salido lo que hayas hecho en tu vida, con lo que dijiste, con eso. O sea, no pides perdón porque en su momento lo hiciste. O sea, y si lo hiciste es porque en ese preciso momento lo querías hacer. Entonces yo lo vi de esa forma como ella. Yo dije, uy, o sea, claro, es muy tajante. Claro que uno se muere en su ley, como uno no tiene que pedirle disculpas a nadie. Yo dije, wow, o sea, dije, es tajante, pero... como radical. Radical, pero de fondo tiene un sentido muy... muy lógico. O sea, para mí también, tanto como lo tuyo, como que yo también sería muy al estilo tuyo, porque pues también he sido una persona que se ha disculpado porque sí, porque no, que no es bueno, ojo, aclaro. No, sí, o sea, sí. Creo que los dos hemos aprendido que eso no es chévere en la vida, por más que uno crea que uno se ve bonito, tierno, eso, no. Sí. Pero me hizo pensar que la hermana de mi abuelo tenía, yo creo que gran parte de razón. O sea, yo creo que disculparse al final sinceramente es como un acto. ¿Por quién lo haces? ¿Realmente por disculparte por los demás? ¿O por sentirte bien contigo mismo? Si no estás intranquilo,
por qué hacerlo. Sí, o sea, yo creo que es más un tema de yo lo haría en caso de que me sienta realmente intranquilo. O sea, que Ok. diga algo como no lo necesito hacer. Pero en gran Ujú. parte yo sí me tomaría un poco como la perspectiva de la hermana de mi abuelo, de decir como, pues no sé si tanta gente, pero sí al menos decir como, pues, no lo veo necesario, siempre, porque pues en su momento hice lo que debía hacer porque creí que estaba bien en ese momento. No sé, fue esa historia que mi mamá dijo que le causó mucha risa, pero fue por la forma que lo dijo, como a modo de regaño. Entonces no sé. Me regaño. Ay, no. Pues no sé, o sea, siento que sí puede ser como muy. Es que no sé. Siento que ahí hay un poco de dolor también. Como de te tocó y ya. O sea, pero, o sea, dentro de tal vez de ese corazoncito que tú hablas, que nosotros tenemos que. eh, de pollito. Como que siento que nadie tiene por qué irse con dolor, con rencor, con todo esto que nos carga. O sea, a mí me encantaría como que todos nos pudiéramos ir como con tranquilidad. Y entiendo que hay gente que puedes tú decir, pero es que hizo y mató y violó y es como, o Bueno, no, sea, es eso que ya creo ya, que son otras, sí. esos son ya otros casos. O sea, yo digo que eso ya es otro tema y que eso también ya depende de la persona, también de su proceso, bueno, todo lo que hizo en su vida, pero es como si esa persona puede y pues quiere hablar y en ese momento, pues, ¿por qué no dejarlo? ¿Mm? Bueno, sí, sí, en eso también tienes mucha razón. Mm, Pero bueno. yo solo quería agregar para el final de lo que mencionaste Ah, de bueno, no y cargarse con maletas. Ah, no, agrégala y ya termino con la mía. bueno, digamos, tú me preguntaste, pero tú no me comentaste de tú qué concepto o como, sí, qué concepto tienes de la muerte. Uf. A mí sí, pero a ti no, terrible. Ah, Si es que es duro, es es que duro. es complejo Ah, porque yo siento que, decía alguien, hay dos constantes en la vida de un hombre, los impuestos y la muerte. Entonces, Literal, sí, literal, sí, ambos sí, porque siempre en la vida pagas impuestos y la muerte siempre estará ahí. No sé, siempre es muy curioso porque uno es muy, o sea, yo siento que uno sí debe ser consciente, pero siento que uno no debe tenerle miedo, mm, ujú. porque no sé, desde cruzar una calle, que cruces, miras para un lado, para otro, ahí está. No sé, está lloviendo, ahí está. No sé si viste la noticia de Juan Diego Alvira, el de Caracol, que casi le Ay, cae el un del rayo. rayo. Exacto, o sea, Sí, tú estás yo lloviendo, rezo. ¿qué esperas o sea, tú no esperas que te vaya a caer un rayo, pero puede pasar. Es que es como Mi madrita. Esa sí estuvo son, cerca. claro, pero son ese tipo de cosas que Mm, uno dice como, uno se ríe, porque dice, jaja, y casi, como esa situación uno lo ve muy hipotética, muy imaginaria, muy de cuentos. Pero pero, uno no sabe el día de mañana si salga está lloviendo, le pasó algo, se le cayó a uno un árbol, porque sí, porque, o sea, lo peor es que uno no sabe que hay un montón de sucesos previos a ello y que uno no, que lo mismo, que uno no controla. Y incluso yo que alguna vez conocí, no sé si era una noticia, una historia, no sé si era real o no, de personas que sí trataban como de que la muerte no llegara a sus vidas, de que la mm, casa la tenían toda cuidada, no dejaban que tratar que entrar gérmenes, todo limpio, cucharas de mm, plástico, o sea, una cosa ya a un nivel caótico, yo creo, de en serio ya tenerle un miedo tanto, que recuerdo, no sé si fue una historia, un capítulo, una serie o algo, que ya el momento que salió a la calle por un momento, le pasó lo que tenía que pasar, porque mm. tenía que llegar, entonces, o sea, mi concepto es que, o sea, está ahí, es una constante. Trato de no pensar mucho en ello, la verdad. Muertos. No tanto por un miedo, sino porque digo, ¿qué gano pensando en ello? Exacto. Sí, o Mm. sea, no voy a Esa es evitar que mi no pasen frase. las cosas. No soy Dios, no Mm, sé, no juego a mm, ser Dios en este mundo, no.
Simplemente lo que puedo decir, aceptarlo como, pues como una mano amiga más. Suena loco, pero pues sí, o sea, es lo que hay. Entonces, lo que sí No yo es creo que cosa me como da tan- cosita, yo lo pensaba para mí, es a mí como tal concepto de la muerte no es el que me da miedo. Lo que me da cosa es la incertidumbre de qué viene después. ¿Vendrá algo después? Mm, Es eso, o sea, ni siquiera es el... O sea, pues sí, obviamente uno dice, ay, ojalá uno no sufrir tanto, lo que tú dices, que no dela para tanto, que sea un fulminazo y ya. No sé, ya depende de cada persona. Pero ni siquiera es eso, o sea, porque dice, bueno, uno lo sufre, pero en vida. O sea, todavía sigues vivo. Mientras te duela, significa que estás vivo. Pero cuando ya no duela, o sea, cuando ya. Porque al final la muerte es un instante, es esto. Entonces, ujú. ¿qué seguirá? A mí la que me da cosa es lo que vendrá después. Y por eso tampoco trato de pensar en eso, porque son como tan pensamientos tan existencialistas que digo, tampoco gano nada pensando en ello. Porque pues si lo pienso desde ahorita, ¿qué? O sea, ¿qué? Te ayuda. No lo voy a, no quiero traerlo. No, tampoco sé que tenga la capacidad de atracción. Entonces, ni puedo hacer nada para que se detenga. No quiero hacer nada para que pase más rápido. Simplemente pasará cuando tenga que pasar. Yo siento que al final es un poco cliché el tema de vive tu vida como si fuera el último. Ujú. Lo que no nos contaron, o siento que lo que malinterpretamos como seres humanos, es que cuando la gente uno dice, no, es que vive la vida como si fuera el último, la gente se piensa que ese día no sé, uno se va a lanzar desde un avión, desde un paracaídas, o sea, va a hacer skateboarding desde el monte Himalaya, no lo sé. Pero no, yo creo que al final es, o sea, cuando digan eso es más un modo de decir como al terminar su día se sienten contentos con su día. Esa es la Sí, sin pregunta. importar que haya sido lo que Así haya sea, así sido, yo sí, creo. sí ganó, es que me arrunché todo el día viendo Netflix. Bueno, pues es tu forma, ¿te sentiste bien barato viendo una serie? Bien Bien. barato. No, pues digo, o sea, pues porque uno no sabe, entonces digo, No, si te sentiste bien, pues bien, o sea, es tu forma de pasarla sí, chévere de eso. Porque sí, digamos, sí. ese tema me hizo recordar, no sé si te viste la película Las últimas vacaciones, que precisamente tú como medio lo trataste, que es la historia de una señora que le diagnostican que tiene cáncer y se va a morir en 6 meses. Entonces ella dice, no, Ok. pues yo mejor dicho, saco préstamo en el banco, me voy a vivir la vida. Lo que no, mi Ujú. lista de deseos voy a cumplir. Creo que tenían como una lista de cosas que quería hacer. Entonces quería ir, creo que no sé, quería ir como a la nieve, quería esquiar, quería saltar de paracaídas y todo eso lo hizo. Curiosamente al final no tenía cáncer, se habían equivocado en las pruebas que le habían hecho, le habían dado como los resultados de otra señora. Creo Pe- que sí me suena. Pero esa película es muy interesante porque más allá de eso, de las deudas o todo lo que le haya pasado, yo creo que la invitación era que ella, antes de que le dijeran, no estaba haciendo esas cosas chéveres que ella quería, sino que cuando le dijeron la noticia, y pues como en ese caso a ella sí le dieron un intervalo de tiempo, entonces ella dijo, pues tengo esto para hacer lo que deseo. Ya después de que le dijeran nuevamente, como ven, tú no tienes eso, ella continuó. Siguió ahora sí con sus sueños, trabajando y eso. Pero yo creo que la invitación es esa, es como no esperen a que les den una noticia tan, Tan trágica. tan trágica como para que disfruten o hagan lo que quieran hacer. Sí, no hablan de cosas extremas, no, lo que ustedes quieran hacer. Entonces, no sé, es como un poco la invitación, siento yo, de este capítulo. O sea, sí, es De como todo un poco. disfruten la vida, hagan lo que les guste hacer, vivan la vida como si fuesen en la última, es decir, al acostarse que estén contentos, estén tranquilos con ustedes mismos. Decían a alguien, amen más, abracen más, rían más, también hace bastante bien. Ujú. Y nada, pues lo que tenga que pasar, pasará. Ni ustedes ni nosotros podemos controlar lo que No. vaya a suceder. Simplemente está ahí y pues sí, o sea, no es el mejor parcero del mundo, pero es el parcero más justo que puede haber. Y eso sería mi parte. No sé si quieres agregar algo más.
Agregar algo más. No, es un tema, creo que yo digo que es un poco pesado en cuanto dependiendo de cómo lo tomemos, pero es parte de la vida, es algo natural, es algo que tenemos que aceptar y pues mientras tanto vivir lo que nos queda, que sabrá Dios qué será, cuánto será y que pues por el momento disfrutar con lo que hay, con lo que tenemos, con quienes están, con lo que se pueda. Amar, ser Amar feliz, y amar. estar tranquilos en lo posible No, y pero hacer lo que haya. sí, se le iba a decir eso. No existan, vivan. Hay un Total. gran abismo ahí. Y eso sería nuestro capítulo número 42 de Charlas sin Fronteras. No olviden seguirnos por todas nuestras redes sociales, Instagram, X y por todas las plataformas de podcast desde Spotify hasta Spreaker. Y eso sería por todo, por un capítulo más de Charlas sin Fronteras. Adiós, Alejandra. Adiós, Kevin. Y gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que ustedes también hacen parte de esta charla. Chao, chao. Elige siempre un buen rato. Elige siempre una buena conversación. Charlas sin Fronteras, el podcast. Suscríbete ahora y escúchalo cada semana en tu plataforma favorita. Un podcast producido por Ruta Serena y de todo un poco. Síguenos en redes sociales como @ruta.serena y @de todo_app.